Búsquedas y aprovechamiento de información de patentes. Alexander Agudelo, socio de Olarte Moure, Colombia. Sharon Crane, Deputy Secretary General de AFCPI, Estados Unidos. Moderadora, Monique Rodríguez Teixeira, socia de Daneman Simpson Bigler y Ipanema Moreira, Brasil. Hola, sí. Buenos días. Un gusto saludarlos. Primero, gracias por venir, gracias por despertar temprano después de la fiesta de ayer y hacer el esfuerzo de estar aquí. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar este taller donde vamos a hablar de búsquedas e información de patentes. Estamos con Sharon Crane, Monique Tejera. Perdón, la fiesta. Monique Tejera y yo.
Google, SpaceNet, PatentScope y Lens. ¿Okay? Entonces, pues aprovechemos el espacio. Por favor, siéntanse libres de participar. Ojalá podamos hacer esto más interactivo para hacerlo más interesante y estamos listos para atender sus preguntas. Muchas gracias. Hello, good morning for you. Hola, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí tan temprano. Bueno, para comenzar este taller acerca de la búsqueda, solamente quería establecer con ustedes las partes del documento de patentes. Así que bueno, solamente quiero mostrarles cuáles son los requisitos para poder presentar una solicitud de patente, es decir, cuáles son las partes de la solicitud de patente. Y lo primero es la especificación. Describir cuál es el campo de la patente, cuál es la aplicación y también algunos ejemplos particulares. Básicamente los antecedentes son muy importantes a la hora de hacer una solicitud, principalmente porque esto tiene que ver con una guía de cómo se llegó al desarrollo de esta patente o producto. Corresponde a la descripción de las técnicas y antes del desarrollo de la invención. Así que, antes de comenzar de redactar la solicitud de patente, tenemos que desarrollar una investigación, obviamente, para poder definir cuál es la información disponible antes de presentar la solicitud en ese campo. El objetivo de la invención, obviamente, que corresponde a cuál es el objetivo de la solicitud y qué es lo que pretende lograr con esta invención y todos los ejemplos superiores o de mejora que esto le puede brindar al mundo y también una descripción detallada donde podamos tener el invento y que podamos tener mayor conocimiento del mismo. Siempre decimos que el corazón de la patente es cuáles son el tema de las reclamaciones, que quiere decir que tenemos que definir el derecho de la patente después de que esta haya sido otorgada. Todos los derechos deben estar restringidos al espectro del otorgamiento de la patente. También es importante y depende de algunas tecnologías que puedan aplicar o no, y también el aspecto abstracto que puede estar involucrado en el invento. También tiene que ver con establecer e identificar documentos existentes acerca de la idea, el concepto. Y bueno, la búsqueda es un requisito, sí o no. Bueno, no es un requisito legal, es cierto, pero la búsqueda es crucial para que usted pueda definir si tienes algo que pueda obstaculizar la obtención de la patente. Por eso es que es muy importante. Y también vas a poder obtener si estás infringiendo algún tipo de derecho. Por ejemplo, si tienes la luz verde para llegar o no al mercado. Bien, ¿cuándo lo debes hacer? Para monitorear la situación o para saber cuál es qué es lo que requiere una tecnología específica, o si ya existe, o si ya fue patentado, o para simplemente tener esa luz verde para entrar al mercado. Y nosotros a estas definiciones que ya les acabo de decir, tiene mucho que ver con las tendencias de búsqueda o las encuestas o la libertad de realizar las búsquedas que son importantes. Y otra cosa sumamente importante también es la decisión de hacer una búsqueda que tiene que ver con decidir exactamente cuáles son las palabras claves. Usted tiene que tener claridad con respecto a las palabras claves, que obviamente la búsqueda va a ser tan útil como la información que usted tenga para analizar y para compartir. Obviamente hay más altos costos y resultados menos
efectivo es porque si usted no puede analizarlo todo. Con respecto a las tendencias de una búsqueda o encuesta, ¿qué tenemos? ¿Cuándo debemos hacerlo? Antes, durante del desarrollo de la nueva tecnología, porque usted tiene una idea de lo que usted quiere obtener o lo que quiere desarrollar o lo que quiere experimentar. Y usted quiere tener una idea de esto, así que lo que hay que escoger el sendero a seguir. Así que lo mejor es conducir una encuesta general, tanto en las diferentes aplicaciones de patentes nacionales y extranjeras y documentos no patentados, que también es sumamente importante. Esto tiene que ver con una tecnología genérica. También tienes que verificar cuáles son las soluciones que ya existen y evitar la búsqueda de tecnología no patentada o de tecnología que viole los derechos de terceros. Y también sirve para el desarrollo de una guía para algún tipo de solución tecnológica patentable. Así que la encuesta se debe hacer antes de comenzar el desarrollo de una nueva tecnología. En cuanto a la búsqueda de patentabilidad y previa al desarrollo, pueden haber algún tipo de productos innovadores o procesos, por lo que es necesario que usted tenga una solución concreta. Es decir, usted ha desarrollado algo como una solución o algo que simplemente ha surgido con un gran nivel de posibilidad, y yo lo veo desde este punto de vista. Ya usted tiene algo en sus manos y lo que usted quiere es simplemente confirmar si hay algo o algún producto que ya describa algo similar. Así que el propósito es accesar a ver si la tecnología está desarrollada, si está protegida, si puede ser elegible para la protección, es decir, si cumple con los requisitos de una novedad y un estatus de algo innovador. Entonces, esto es diferente entre diferentes aspectos. Es decir, hay aspectos similares, pero yo quiero mostrarles cuáles pueden ser los efectos o qué es lo que le puedo ofrecer en beneficio si utiliza mi producto o lo que yo he desarrollado. También las modificaciones necesarias en el proceso para permitir porque muchas veces hay algo muy similar, pero usted puede hacer una modificación en el proceso o en el producto para diseñar algo un poco alrededor para obtener o hacer que su solicitud de producto pueda ser elegible para ser patentada. Y por supuesto el FTO, la libertad de operar. ¿Cuándo se solicita? Cuando usted tiene la intención de entrar en un mercado específico. So I have this product. I just want to make sure that I'm not de que usted no esté infringiendo ningún tipo de derechos de terceros, así que usted pueda hacer una búsqueda operativa y poder tener la luz verde para entrar al mercado y no infringir ningún tipo de derechos de la patente de tercero, porque esto puede llevar a que se confisque el producto en ese país y puede llevar a que usted tenga que pagar por daños y perjuicios por infringir los derechos de una persona que no le ha permitido que haga esto sin una licencia correspondiente, ¿cierto? Así que el proceso sería verificar si el proceso o el producto que la empresa quiere utilizar ofrecido para la venta está cubierto por la patente del tercero en ese país o si está disponible para su explotación en ese país. Y evaluar si es necesario modificaciones para evitar que se violen los derechos de las patentes existentes. Así que yo no puedo hacer esto, pero tal vez si yo no utilizo esto específicamente para este propósito, puedo entonces entrar al mercado con algunas modificaciones que van a ser necesarias. Así que
Así que ya le he dado algo muy breve, muy general. Quisiera saber si se entiende el punto que quiero llegar. Quiero vincular una situación con el tipo de búsqueda y vamos a hacer como un repaso aquí. ¿Sí? Escenario 1, tenemos un nuevo producto desarrollado por la compañía Z. Ya hay productos equivalentes en el mercado. Por tanto, la compañía Z no tiene la intención de tratar de patentizar este producto, sino que desea asegurarse de que no tenga problemas con terceros, con las patentes de terceros. ¿Qué tipo de búsqueda realizaría? ¿Cuál? Muy bien, FTO. Excelente. Porque ellos están preocupados de entrar en un mercado. Ellos solamente quieren verificar si tienen la luz verde para hacerlo. Así que, por supuesto, pueden entrar a Brasil, Argentina, puedan entrar a los Estados Unidos. Así que simplemente quieren estar seguras de que no vamos a enfrentar ningún problema utilizando esa patente en ese mercado local. El segundo escenario es que, bueno, tienes un grupo de investigadores que comienzan una nueva línea de desarrollo para el desarrollo de un nuevo producto. Antes de enfocar sus esfuerzos en una línea particular de investigación, ellos quisieran saber qué es lo que se está desarrollando en este campo particular de la experticia que ellos están desarrollando. ¿Qué tipo de búsqueda ustedes creen que se aplica en este caso? Ya sea tipo encuesta, tipo la previa o la FTO, la de libertad para operar. El de las encuestas. Bueno, ellos ya tienen una pequeña línea de investigación para un nuevo producto, así que antes es la palabra particularmente importante. Así que, ¿qué es lo que se hace antes? La búsqueda que se hace antes. Perfecto, la de encuesta porque no se ha desarrollado aún. Así que solamente queremos asegurarnos cuál es la línea con la que ellos tienen que buscar, tienen que establecer, y esa búsqueda por la vía de la encuesta les va a permitir que sepan cuál es el desarrollo que deben desarrollar. Por esto es que se hace la búsqueda por la vía de la encuesta. El objetivo de la encuesta, ¿cómo no? Claro, ¿quién lo hace? ¿Se lo hace internamente la empresa? Sí, se puede hacer internamente en la empresa. Usted puede contratar a alguna persona que lo haga, ciertamente. Usted está en la oficina, usted tiene su firma, usted tiene su empresa. Usted dice, bueno, perfecto, que vamos a desarrollar esta línea de producto. ¿Me podrías hacer una búsqueda acerca de este campo, esta línea de productos que estamos pensando desarrollar? Esto no tiene una descripción clara de un tipo específico de producto, solamente tienes una línea de producto, así que hay unas específicas, unas palabras claves que debes buscar. Tienes que darle información, ¿cierto? Porque aquí esta información es demasiado general. El escenario es que queremos establecer cuál es el tipo de búsqueda que queremos desarrollar. Así que en este caso estaríamos pensando en la solicitud legal. En este punto, no, porque usted no ha desarrollado nada todavía. Así que, como usted está en este punto, si usted ya tiene un producto desarrollado, entonces sí tiene que preocuparse de que si yo entro en este mercado, yo pueda infringir algún tipo de derecho. Sí, perfecto, ese sería el FTO. Pero si yo simplemente quiero pensar en tal vez solicitar una patente para este producto en el futuro, yo le pido a alguien, por favor, ¿puedes hacer una búsqueda general? Sería el escenario en el que estamos hablando en este momento. Muchas gracias. El otro escenario es esto. La compañía Z utiliza los procesos X para la fabricación del producto Y.
El proceso X es muy bien conocido en el campo de su experticia y es utilizado para por diferentes otras empresas. Pero después de una larga búsqueda, la compañía Z modifica algunos de los pasos de ese proceso y logra un aumento significativo en la rendición de la producción del producto. Reduce los costos relacionados con el proceso. Ahora, la compañía Z está interesada en patentar ese nuevo proceso y desea evaluar cuáles son las posibilidades de éxito de obtener esta patente. Excelente. Ahora dígame, ¿qué tipo de búsqueda debe ser esta? Usted que hizo la pregunta anterior, dígame. Exactamente, la prior art. ¿Por qué? Porque está ampliamente conocida, se utiliza, pero ellos le hicieron unos cambios a ese procedimiento en el proceso de manufactura. Ellos solamente quieren confirmar, oye, ¿sabes qué? Puede ser que yo pueda proteger. Llama a mi abogado, que yo quiero verificar si debes hacer una búsqueda para ver si esto puede ser patentado. Así que sería esta que es la búsqueda previa de la generación artística. Entonces, hay diferentes otras composiciones que tienen que ver con que se desarrollan en el campo. La compañía A cree que este nuevo dispositivo es nuevo y ellos están al tanto de que hay otros dispositivos con funciones similares. Por tanto, la compañía A quisiera evaluar las posibilidades de éxito para obtener una patente y también evaluar los riesgos que surgen de patentes pudiesen ser infringidos por este nuevo dispositivo. ¿Qué tipo de búsqueda o búsquedas debo efectuar en este escenario? Encuesta, prior art, libertad para operar. Sí, prior art. ¿Y cuál es la otra? Y también la de libertad para operar. Es verdad, porque ellos quieren confirmar si pueden tener una cobertura de patente para este proceso y también ellos quieren saber si lo pueden utilizar sin infringir los derechos de patente de otros terceros. Por lo tanto, aquí será necesario desarrollar dos búsquedas. Just Quiero decirles algo. Cuando nosotros estamos hablando de una oposición, esta búsqueda anticipada puede ser usada en contra de una patente también. Así que les podría preguntar a mi abogado, decirle, oye, mira, tengo esta patente y yo quiero hacer un proceso para una oposición. Quiero que todos los documentos anticipados que yo puedo usar en contra de otorgar esta patente, esta búsqueda de anticipada también puede ser usada en procesos de oposición. Puedo usarla para mi bien, para mi propio bien, solamente para revisar si mi producto o mi proceso puede ser elegible para una patente. Y también si yo quisiera prevenir que alguien pueda tener una cobertura por una cobertura de patente, en alguna patente. Así que muchísimas gracias. Espero que haya podido darles una visión general de los tipos de búsquedas que se pueden hacer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Monique. Ok, entonces ahora en la segunda parte de esta presentación voy a hablarles un poco acerca de la clasificación de patentes y también de manera muy introductoria y general sobre ecuaciones de búsqueda, para que tengan una idea de cómo funciona esto en el ámbito de patentes y de búsquedas principalmente. Antes de entrar en los dos temas particulares, quiero enfatizar en un par de cosas que Monique mencionó, y es la importancia de acceder a la información de patentes en las bases de datos. Uno,
las bases de datos de patentes son muy ricas en información. De hecho, es donde más información técnica existe. Cuando nosotros, algunos de ustedes, tenemos profesiones técnicas, en las universidades normalmente a uno le enseñan que los artículos es a donde uno debe acudir para hacer las búsquedas de información científica. Y es incorrecto. En realidad, donde más información técnica existe es en las bases de datos de patentes. Cualquiera de las bases de datos que vamos a ver, que nos va a mostrar Sharon más tarde, son bases de datos que tienen una infinidad de documentos, más de 200 millones de documentos cada una. Todas las patentes se publican, recuérdenlo. Durante el procedimiento de patentamiento hay una fase inicial del trámite en donde todas las patentes se publican. Al publicarse, entran en estas bases de datos. Y esas bases de datos son gratis. Bueno, hay algunas, obviamente, que dan algunos servicios adicionales, pero las fuentes son las mismas. Las que vamos a ver hoy con Sharon son gratuitas y el acceso a la información de patentes, además de ser gratuito, es libre. Quiere decir, hay que hacer un análisis como el que estaba de las búsquedas que nos estaba explicando Monique, pero dependiendo cómo vayas a usar la información o de dónde la vas a información, es información que puedes usar libremente. Porque dependiendo cómo la accedas y la vayas a usar, es información que está en el dominio público. Por eso es tan valioso acceder a las bases de datos de patentes para buscar información técnica. Además tiene otras ventajas muy grandes la información de patentes. Uno, por un requisito legal de cómo deben estar escritas las patentes, debe ser información clara y completa, entendible en el medio técnico y completa para que la invención que está ahí descrita, eventualmente otra persona la pueda hacer, se pueda reproducir, ¿ok? Está ordenada, que es lo que vamos a ver ahora un poco. Todas las patentes están clasificadas, están ordenadas técnicamente y eso facilita mucho el acceso. Es información estructurada, porque todas las patentes, que fue lo que nos explicó Mónica al principio, más o menos en todo el mundo están configuradas de la misma forma. Más o menos tienen todas las mismas partes, sin importar el país, sin importar el idioma en que están. Entonces es sencillo, de alguna manera sencillo, saber cómo aproximarse a un documento de patente porque es muy uniforme a nivel global. Todos los sectores de la tecnología van a encontrar patentes para lo que se imaginen. Cualquier cosa que se imaginen, en realidad, seguramente hay patentes. Y por ser información oficial pública, no tiene publicidad. Entonces esas son algunas de las ventajas. Las oficinas de patentes llevan mucho tiempo organizando su información y es una de las fuentes de información, además de más ricas, más organizadas para obtener. Y además de esas ventajas, sobre todo estructurales y de acceso, tiene otras ventajas la información de patentes. Y uno es que normalmente es la primera posibilidad que existe para acceder a cierta información técnica. Acuérdense que durante el trámite de patentes hay un requisito que se llama novedad. Y ese requisito de novedad obliga a que esa información que tú quieres patentar no haya sido divulgada anteriormente. Entonces, por eso, normalmente la información que está en patentes es la primera vez que se puede acceder a ella cuando se publica. Y además, la información que está en patentes en algunas publicaciones he visto, no se publica mucha de esa información en otras fuentes. Algunas publicaciones afirman que alrededor del 70% de la información de patentes no se publica en otros medios. Por eso, cuando estamos haciendo análisis técnicos, es fundamental acceder a las bases de datos de patentes. La información de patentes es muy detallada, como lo dije hace un rato, es un requisito legal y precisamente por ese detalle brinda la información completa para las soluciones a problemas técnicos. Acuérdense que las patentes lo que protegen son invenciones y las invenciones son soluciones técnicas a problemas técnicos. Entonces esa descripción en el documento de patentes normalmente es completa y directamente aplicable en la vida real. Además, otro tipo de búsquedas, las búsquedas de survey o de monitoreo que decía Monique, o de vigilancias tecnológicas también, que son similares, un poco más detalladas, me da mucha información, no solamente técnica, sino también de orden comercial. Yo puedo conocer tendencias tecnológicas, puedo conocer
los actores, la relevancia, los protagonistas en cierto sector, y Sharon nos va a mostrar una base de datos muy interesante, gratuita, que permite hacer ese tipo de análisis de una manera muy sencilla. Y bueno, libertad de operación, que nos estaba explicando Mónica. Entonces, quería entrar enfatizando en estos puntos que resaltan la importancia, y para nosotros como practicantes en propiedad intelectual en patentes, de tener presente la necesidad de estar explorando y generar las capacidades para usar la información de bases de datos de patentes. ¿Cómo se busca? Que es una de las partes más difíciles, y no porque sea difícil buscar. Realmente las bases de datos cada vez son más amigables, y pues todos hacemos búsquedas en internet todos los días. No es realmente tan diferente. Obviamente hay que lograr un grado de sofisticación un poco mayor para hacer búsquedas en patentes, pero no es imposible. En realidad, para hacer búsquedas en bases de datos de patentes lo que necesitas es práctica. Hay que practicar. Obviamente se requiere un entendimiento del tema. ¿Qué vas a buscar? Y además, para orientar tu búsqueda con esta introducción que nos dio Monique, ¿para qué vas a buscar? ¿Cuál es el propósito de hacer búsquedas? Porque dependiendo de tu propósito de hacer la búsqueda, vas a utilizar diferentes estrategias, diferentes bases de datos, o vas a estructurar tu búsqueda de manera diferente. Entonces, aquí estamos hablando de información técnica. Uno de los primeros requisitos es, es conocer del tema. Tienes que conocer del tema técnico para poder establecer los parámetros correctos. Pero una vez están determinados los parámetros correctos, las búsquedas en bases de datos son en realidad comunes, los principios fundamentales para hacer las búsquedas. Entonces, cuando conoces el tema y has establecido los elementos esencialmente técnicos que configuran los factores que vas a buscar, vas a establecer cómo vas a buscar. Ese conocimiento del tema te va a dar la posibilidad de lograr un lenguaje de búsqueda para desarrollar las estrategias para obtener la información. Y ese lenguaje de búsqueda combina varios parámetros. Cuando uno está haciendo búsquedas de patentes, no deberías limitarte a usar solamente un parámetro de búsqueda, sino que vas a hacer una combinación de parámetros para poder cubrir muchas opciones que dan las bases de datos. Entonces, uno empieza a utilizar diferentes elementos. Obviamente, vas a utilizar palabras claves relacionadas con la técnica y palabras claves relacionadas con el objeto particular sobre el que quieres obtener información. Vas a usar clasificación, que vamos a explicar esto en un momento con un poco más de detalle. En patentes, la clasificación de patentes es esencial, es muy importante para hacer buenas búsquedas. Vas a armar ecuaciones de búsqueda, y en patentes también es muy importante la información bibliográfica. Y normalmente esa información bibliográfica está incluida en las portadas de las patentes. Entonces ahí vas a encontrar quiénes son los inventores, quiénes son los propietarios de las patentes, cuál es el marco cronológico de una patente dada, en qué momento se publicó, en qué momento se presentó, de qué país y qué cobertura está cierta patente. Entonces todos esos elementos bibliográficos, dependiendo del interés y el propósito de la búsqueda, también pueden constituir factores importantes en la estructuración de la estrategia de búsqueda. Pero centrémonos un poquito acá, en la clasificación de patentes. La clasificación de patentes es una herramienta que han desarrollado las oficinas de patentes para precisamente facilitar la búsqueda, porque hay tanta información en patentes que simplemente a través de palabras claves puede llegar a ser insuficiente. Entonces, las clasificaciones de patentes lo que han hecho es ordenar los documentos de patentes al lograr determinar un código de clasificación correcto, que sea útil para la búsqueda que quieres usar, pues vas a lograr eliminar limitaciones dependientes del idioma. Porque si tú haces una búsqueda por un código, no importa en qué idioma está esa patente, si está bien clasificada, la vas a encontrar.
¿ok? Entonces, facilita mucho el acceso a patentes que pueden estar en otros idiomas o que estén mal escritas por alguna razón y tengan una terminología confusa. Si lograste el código y esa patente está bien clasificada, la vas a obtener. Bueno, entonces precisamente también por eso facilita la obtención y te va a dar una amplitud para poder obtener muchas patentes relacionadas que están compartiendo la misma clasificación, los mismos códigos de clasificación. Y además, la clasificación, vamos a verlo en un rato, permite obtener información de manera general en relación con ciertos sectores. Hay dos grandes tipos actuales de clasificación de patentes. Uno que históricamente ustedes lo habrán conocido, está administrado por la OMPI y es la Clasificación Internacional de Patentes. Eso pues empezó a crear más o menos en los años 70 y es la base, la gran base de las clasificaciones actuales que utilizamos, todavía se utiliza ampliamente a nivel global. De hecho, muchos países, sí, diría yo hasta la mayoría, oficialmente utilizan la Clasificación Internacional de Patentes de la OMPI. Esta clasificación tiene alrededor de 80.000 clasificaciones, este índice. Entonces, bueno, es una de las más utilizadas. La segunda clasificación que se está volviendo cada vez más popular, porque además la usan oficinas de patentes muy importantes a nivel global, es la clasificación cooperativa. Esa clasificación cooperativa, si no me equivoco, empezó a consolidarse hacia el 2010. Wow, me olvidé. Bueno, pero creo que fue hacia el 2010. Y es un esfuerzo que empezaron a hacer la Oficina de Patentes de Estados Unidos con la Oficina Europea de Patentes, con base en la Clasificación Internacional de Patentes, son muy parecidas, para ampliar la clasificación de patentes de la OMPI. La clasificación de patentes cooperativa tiene muchísimos más códigos, están alrededor de 250.000 códigos de clasificación, y algo bien importante que no tiene la de la OMPI es que incluye una sección adicional, que es la sección Y, dedicada a nuevas tecnologías informáticas, nuevas tecnologías climáticas, y en esta clasificación Y pues facilita las búsquedas para ese tipo de cosas nuevas, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Muchas patentes, muchas oficinas de bases de datos de patentes en el mundo utilizan ambas, ya lo vamos a ver en las publicaciones. Entonces, ¿cómo funciona la clasificación de patentes? Y aquí hay un ejemplo solo para que ustedes vean cómo está estructurado. Miren, así es una clasificación de patentes, A23N420, esa es una clasificación internacional. Bueno, quiero enfatizar antes de esto en algo, y es que ambas clasificaciones, la IPC o la CPC, la cooperativa o la OMPI, tienen la misma estructura y de la misma base. Todos estos 80.000 códigos de la IPC están incluidos en la CPC. Es la misma clasificación, solo que la CPC tiene muchísimas más y tiene esta nueva sección. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes hacen una búsqueda de clasificación de CPC, también probablemente van a encontrar la IPC o al revés. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Cualquiera de las dos clasificaciones tiene la misma estructura. Les estaba diciendo, esta es la configuración del código. Bueno, y miren cómo cada uno de esos términos dentro de este código tiene un significado y va de lo general a lo particular. Entonces, lo general es la sección A, necesidades corrientes de la vida. Hasta ahí no nos está diciendo nada, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? 23 es la clase, alimentos, productos o alimenticios y su tratamiento. Ok, ya estamos diciendo, sí, necesidades corrientes de la vida, pero relacionadas con alimentos. N, máquinas o aparatos para tratar cosechas de fruta, de lo general a lo particular. Grupo principal 4, máquinas para deshuesar frutas. Y aún más específico, subgrupo 20, para piñas. Entonces, imagínense la especificidad a la que puede llegar una clasificación de patentes. Máquinas concretamente para deshuesar piñas. Entonces, si ustedes están interesados en esa materia y llegan a este código de clasificación, van a encontrar cosas muy específicas, muy específicas. ¿Okay? Ese es parte del arte y de la utilidad
de saber hacer buenas búsquedas de patentes es llegar exactamente a lo que necesitas. Y corriendo una búsqueda con este código, en Google aparecen 175 patentes, 175 documentos relacionados con máquinas para deshuesar, específicamente piñas. Y en Europa, 236. Entonces, miren la fortaleza de poder usar códigos de clasificación de patentes. Es así de específico. Bueno, ¿dónde se consultan los códigos de clasificación? Bien sea IPC de la OMPI o bien sea CPC cooperativo. Entonces, en el caso de la IPC, en el sitio de la OMPI, ustedes entran al sitio de la OMPI, buscan IPC patentes y pueden acceder a la clasificación. Entonces, es una base de datos con esas 80.000 entradas en donde puede uno hacer las búsquedas. Se pueden hacer manuales, pero obviamente, a menos que conozcas la tecnología y los códigos de clasificación, pues vas a poder hacerlo manual. Si no, pues te vas a perder dentro de los 80.000 registros. Bueno, porque miren, en el ejemplo que estábamos viendo hace un rato, estábamos en A, pero es A hasta la H. Y esos 80.000 registros se reparten en todo este índice. Bueno, si conoces la clasificación, pues uno la escribe aquí y ya vas a entrar a la definición de clasificación y a ver el listado de códigos. Si no conoces la clasificación, esta base de datos de la OMPI, acá tiene una herramienta que se llama Search y cada vez funciona mejor. Es un poco simple, pero cada vez funciona mejor. Entonces, en Search puede uno escribir con lenguaje natural lo que quieres escribir, lo que quieres buscar, y la base de datos te va a dar una o varias clasificaciones relacionadas. En el caso que estábamos viendo, si pones pineapples, va directamente a la clasificación. ¿Okay? Entonces, esta herramienta de Search en el sitio web de la OMPI es bastante útil. ¿Okay? Y CPC, hay muchos sitios también donde buscar. Ya les dije hace un rato que es una cooperación entre Estados Unidos y Europa. A mí me gusta usar bastante la base de datos de Europa. En el sitio web de la base de datos de Europa, aquí tiene una pestaña que dice Classification Search. Miren que se parece mucho a la de la OMPI. Y la sección adicional que les explicaba hace un rato, que es para nuevas tecnologías. ¿Okay? Entonces, igual, funciona de la misma forma. Ustedes en la Classification Search pues ponen unos términos para buscar y en el ejemplo de las pineapples pueden llegar exactamente a este. Bueno, vale la pena hacerlo en varias partes, porque no todas las bases funcionan igual. La de la OMPI pues solamente les va a dar IPC y la CPC pues es un poco más amplia, pero vale la pena complementar las búsquedas para poder tener varias opciones de clasificación. ¿Ok? Todas las patentes están clasificadas, les decía, y las bases de datos, las más importantes, pues muestran la clasificación de todas las patentes. Una de las formas de encontrar clasificaciones correctas es, si ustedes conocen una patente cercana para lo que ustedes van a buscar, pues vayan y miren cómo se clasificó y en qué código está. Y al saber cómo se clasificó un código estándar, pues van a poder ampliar esas búsquedas y usar ese mismo código u otros similares. Entonces, miren en la base de datos de Europa. Miren en la portada, en la información bibliográfica, está la clasificación y están ambas. Esta International es la IPC, la de la OMPI, y esta cooperativa es la CPC, la de Estados Unidos y Europa. Entonces, en todas las búsquedas que ustedes hagan van a encontrar los códigos en los que se clasificaron esas patentes. Y en Estados Unidos, en la portada de las patentes, van a también encontrar ambas, clasificación IPC, clasificación CPC. Entonces, ese es un muy buen insumo para poder aprender en qué códigos están clasificadas ciertas cosas del interés de ustedes. Bueno, ok, pero no es fácil encontrar clasificaciones. Hay que hacer un gran trabajo explorando las bases de datos, utilizando esas herramientas para hacer búsquedas de códigos, pues porque son muy grandes las clasificaciones, 80.000, 200.000 códigos. Es muy fácil perderse. Dependiendo de ciertos temas, hay organizaciones que han tratado de hacer ciertos índices. Entonces, si ustedes quieren buscar tecnología eólica, buscan en Google y seguramente van a encontrar alguna organización que hizo búsquedas y lista cuáles son los códigos de clasificación. Entonces, por ejemplo,
hace unos años encontré esto porque estaba haciendo unos análisis ahí, una clasificación que hizo la OSD para tecnologías convergentes relacionadas con biotecnología y sistemas de información. Entonces, hay muchos reportes en donde le ayudan a uno a conocer cuáles son las clasificaciones en ciertas áreas. Por ejemplo, esto ayuda mucho, teniendo ya los índices de los códigos, pues ya tú vas a poder hacer las búsquedas que necesites. Wow, tengo que correr un poquito. Aquí hay otro ejemplo. La OMPI hizo un inventario de tecnologías verdes y está ese reporte en donde te dice, mire, para estas tecnologías, por ejemplo, para tratamiento de residuos, entonces las clasificaciones más importantes son estas y de cada uno de estos subtemas las clasificaciones son tales. ¿Ok? Bueno, entonces es importante hacer esas búsquedas para saber cómo se han indexado. Teniendo la clasificación y teniendo otros parámetros de búsqueda, pues vale la pena ahorita, en este momento, que empecemos a hablar de ecuaciones, porque no deberían limitarse a hacer búsquedas solo utilizando un término, o por ejemplo, solo utilizando clasificaciones. Uno lo que hace es combinar términos, y es lo que les voy a contar rápidamente. Entonces, les dije al principio, es importante conocer el tema. Una vez conoces las características técnicas y han definido un concepto de búsqueda, entonces puedes decidir cómo vas a estructurar y qué elementos de búsqueda vas a usar para construir las ecuaciones. Bueno, ¿qué parámetros usas? Parámetros técnicos, palabras claves, clasificaciones, parámetros biográficos, parámetros territoriales, parámetros cronológicos, y habiendo definido cuáles son los términos de búsqueda, cómo los vas a ordenar y cómo los vas a estructurar. Y en ese momento es que empiezas a armar las ecuaciones que les vas a dar a las bases de datos para empezar a hacer las búsquedas. ¿Ok? Es importante, uno de los elementos que uno normalmente siempre usa, además del de clasificación, es el de palabras clave. ¿Ok? Usar sinónimos, usar términos relacionados con cierta tecnología, y para eso, pues lo que siempre es útil es ir a los diccionarios, tanto técnicos como de lenguaje común. Hay muchas herramientas en internet, por ejemplo, para poder conseguir sinónimos técnicos. A mí me gustaba usar mucho todavía existe, lo verifiqué hace poco, y ahí ayuda mucho sobre todo a encontrar sinónimos, porque cuando estás haciendo búsquedas de patentes no puedes buscar un solo término. Una patente puede decir una cosa, otra patente puede referirse a lo mismo utilizando otras palabras. Entonces es muy importante encontrar sinónimos técnicos. Esta base de datos, por ejemplo, ayuda a hacer mapas conceptuales para encontrar términos relacionados con un concepto dado. Entonces se lo recomiendo. Hay una herramienta de la OMPI muy interesante que se llama Perl, que también trata de organizar de manera lingüística muchos elementos técnicos. Ahí se pueden hacer búsquedas por categorías técnicas. Entonces, por ejemplo, muestra estos mapas conceptuales en donde cada una de estas bolitas es una categoría técnica y uno puede ir entrando en el lenguaje relacionado con esa categoría técnica, también de lo general a lo particular, y construye estos mapas conceptuales de términos relacionados. Es bien interesante y esto es dinámico. Uno puede ir moviendo esto e ir viendo cómo se relacionan las palabras. Y la OMPI, esta herramienta de la OMPI, incluso te da ejemplos en diferentes idiomas de patentes que utilizan ese lenguaje. Entonces uno puede ser que no sea la que buscas específicamente, pero puedes ir para saber cómo se utilizó el lenguaje en cierta patente y qué términos podrías utilizar. ¿Listo? Ay, 5 minutos. Ok, ecuaciones. Entonces, una vez establecen los términos a buscar, hay que empezar a construir ecuaciones. Y eso se requiere experiencia. No es tecnología de cohetes, como dicen, pero sí se requiere experiencia y práctica para empezar a construir buenas ecuaciones. Uno de los elementos que uno más utiliza son los operadores, para poder incluir o excluir información. Bueno, y para aprender a utilizar esos operadores, acuérdense, cuando ustedes están en bachillerato, de las teorías de conjuntos, es exactamente lo mismo. El término AND, ¿qué es lo que hace?
Si ustedes lo ponen, ¿nadie se acuerda? ¿Qué creen? Solo repasémoslo muy rápido. El término AND. Si ustedes ponen AND en una ecuación, ¿qué hace? Suma, exactamente, y lo están viendo ahí, en el conjunto. Lo que hace es sumar. Si utilizan el término OR, ¿ah? Cualquiera de los dos, cualquiera de los términos que estén dentro de eso, ¿ok? Si utilizan el término NOT, están excluyendo cosas. Bueno, y si utiliza, hay otro OR que es muy específico, que es un OR exclusivo, que es para excluir solamente la combinación de ciertas cosas, no juntos. Esto no es difícil en realidad, como les digo, es cuestión de ensayar y empezar a escribir diferentes ecuaciones para las bases de datos. Por ejemplo aquí, si escribieran esta ecuación, ¿qué obtendrían? Tenis y pelota o raqueta. ¿Qué creen que obtienen? Esta ecuación, esta frase como está escrita, es muy confusa para las bases de datos. Bueno, y para uno también. ¿Listo? Entonces uno tiene que empezar a usar una cosa que se llama anidación, y es utilizar paréntesis para darle más claridad a la base de datos, que es lo que quiere. Esta frase te puede dar dos resultados, dependiendo cómo utilices los términos. Entonces, mira, acá en esta, tenis y pelota juntos o una raqueta, y te da unos resultados completamente diferentes. ¿Listo? O si pones las paréntesis en unos sinónimos, te va a dar unos resultados diferentes. Entonces, otra vez, esto no es altamente complejo, es una cuestión de lógica y de desarrollar la experiencia para hacerlo. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya se me acabó el tiempo, porque quiero mostrarles algo al final. Bueno, cada base de datos tiene su propio lenguaje. Entonces, cuando utilicen bases de datos de patentes, tienen que ir a las ayudas para ver cómo se utiliza y cómo se arman las ecuaciones. Estos elementos que se llaman comodines son muy útiles y hay que aprender a usarlos. En cada base de datos puede ser diferente. Allá hay muchas comunes, entonces utilizar asteriscos para poder encontrar diferentes configuraciones de palabras. Utilizar este numeral para poder sumar otras palabras a una raíz que utilices. Y así sucesivamente, dependiendo de la base de datos, hay diferentes herramientas. ¿Ok? Y dependiendo de la base de datos, pues diferentes recursos para poder armar esas ecuaciones dependiendo de lo que quieras encontrar. Otra vez, es una cuestión de práctica, pero vale la pena quienes estén interesados, que es una cuestión de ponerse a jugar en las bases de datos. Una pregunta rápida. ¿Dónde buscarían? ¿Cuándo buscarían usted? Porque eso se puede hacer en las bases de datos, también cambia de base de datos en base de datos del lenguaje, pero es importante decidir en qué parte del documento van a buscar. ¿Cuándo buscarían en el título resumen de una patente? ¿Qué tipo de búsqueda? Las que dijo Monique. ¿Perdón? Pero, ¿con qué tipo de búsquedas tú empezarías a escribir una ecuación y le dices a la base de datos, solo quiero buscar en títulos o resúmenes? ¿En FTO? ¿Ok? ¿Otro? No es una buena búsqueda. Si tú solamente quieres buscar en título o en resumen, no es una buena búsqueda, ¿ok? Pero te puede dar una idea general de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en Survey, tiene que ser una búsqueda muy general, si tú decides buscar en título o resumen. ¿Cuándo buscarías en la descripción de la patente? Por ejemplo, prior art, o cuando quiero entrar en el detalle técnico particular de una tecnología, ahí busco en la descripción. ¿Y cuándo busco en las reivindicaciones? FTO, porque ahí sí quiero saber exactamente qué es lo que está protegido. Entonces, en las bases de datos uno le puede decir, con cierto lenguaje, cada base de datos tiene su manera de sintaxis, específicamente dónde quiero buscar. ¿Listo? Entonces, es importante conocer, ya para terminar, conocer el tema que quieres buscar, usar sinónimos y aprender a buscar, a escribir ecuaciones, utilizando esos operadores y esos comodines para poder obtener muchos resultados. Ya para terminar, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué está viendo uno que empieza a pasar actualmente? Sobre todo con esto de la inteligencia artificial y cómo está cambiando todo lo que hacemos de manera tan rápida.
Ayer me puse a jugar un poquito ahí con ciertas cosas y, por ejemplo, para buscar clasificaciones funciona bastante bien. Ayer le dije, mira, búscame una clasificación para afeitadoras eléctricas. Esto estaba súper bien, de una encontró el que era, ¿ok? Pero hay que verificar, porque esto se lo inventó. Sí está cercano, hace parte de la misma clasificación, pero por ejemplo, esta BC1920, afeitadoras con cabezas rotativas, eso no es cierto, ¿ok? Entonces puede ser un buen indicador, pero tienes que verificar. Además que es muy rápido y natural, pero tienes que verificar. Esto fue con ChatGPT y lo hice con Copilot y llegó a lo mismo. Bueno, ok. Entonces, vale la pena utilizarlo, por ejemplo, para orientarse en clasificaciones, pero tienen que ir después a la OMPI a verificar la clasificación que están usando, porque eso se inventa cosas. Todavía le falta muchísimo, al menos a estas herramientas generales que utilizamos nosotros, para hacer análisis de patentes. Intenté hacerlo, no lo hizo bien, pero por ejemplo le dije, dígame cuáles, para esta patente de Estados Unidos, dígame cuáles pueden ser sinónimos y cuáles son los términos más utilizados. Eso lo hace bien. Y ahí saco una lista bastante útil de sinónimos, ¿ok? Pero a entrar al contenido y que haga un análisis de la patente, todavía no, al menos estas herramientas generales, pero yo creo que dentro de muy poco lo van a hacer. Me sorprendió porque le dije, con ciertos elementos y esa clasificación, constrúyame una ecuación de búsqueda para bases de datos de patentes. Y escribió esta, que está muy bien escrita, súper bien escrita. Entonces eso puede ser una ayuda monumental cuando estén haciendo búsquedas y orientar hacia dónde quieren usar la búsqueda. Esta me sorprendió un poco porque lo hizo muy bien. No tiene ninguna adición mía. Y incluso explicó cómo la hizo y qué quiere decir cada término y por qué la estructuró de esa forma. Entonces ahí uno puede aprender muy bien a escribir ecuaciones de búsqueda. Y ya esto sí es información que encontré comercial, hay ciertas bases de datos pagas que ya están empezando a vender herramientas para análisis de patentes, no solo para búsqueda, sino para análisis. Yo no las he usado, esto fue una información comercial que encontré y me facilitaron, pero aparentemente tú le preguntas, ¿cuáles son las ventajas de esta invención? Y según esta herramienta, aparentemente sí puede analizar la patente. ChatGPT no lo hace bien, Copilot no lo hace bien, pero parece que dentro de muy poco vamos a tener estas herramientas que sí. Bueno, ok, muchas gracias. Creo que me pasé unos minutos, Sharon, pero por favor, adelante. No sé si preguntas, por favor. Good morning. Muy buenos días. Como pueden ver de las excelentes presentaciones que me han precedido, esto está un poco complicado. Así que yo quiero darles información acerca de no solamente de la búsqueda, sino también para que sepan que hay empresas profesionales que pueden hacer esto por usted. Así que esto es sumamente interesante y muchas veces lo que queremos es tal vez buscar la ayuda de profesionales. Yo pienso que esto es sumamente interesante y lo que les voy a mostrar al final tiene que ver con ChatGPT y la IA y cómo puede ayudarles a realizar estas búsquedas de forma increíble. Obviamente hay que siempre prestar atención a algunas cosas que son un poco inventadas. Muy bien, quisiera comenzar con una cita de una persona que habla acerca de patentes y tecnología porque estamos en ese tema. Voy a hablarles acerca, como esta sesión se llama la búsqueda de patentes, quiero enfocarme en la búsqueda de patentes, pero bueno, obviamente también es importante en especial hacer las búsquedas de encuestas, las búsquedas generales y también publicaciones científicas, así como cualquier otro tipo de bases de datos que usted quisiera buscar y donde se puede utilizar. Siempre se puede buscar información científica en diferentes sitios como PubMed y que son bastante útiles como primera búsqueda, y también se utiliza Google. Muchas veces te va a buscar resultados bastante interesantes, pero hay otros que son más específicos.
Principalmente quiero hablar acerca de aquellos que están libres para su uso. Cuando yo comencé a preparar esta presentación, yo decía, bueno, voy a tratar de ver si puedo hacer la misma pregunta a diferentes bases de datos. Y sí, todos te dan información ligeramente diferente y de forma un poco diferente. Así que no que voy a mostrarles ese contraste, sino que voy a mostrarles algunos de los aspectos principales e información muy buena que puedes obtener de cada una de estas herramientas. Una de las que están en la parte de abajo de esta lista tienen descripciones diferentes. No voy a hablar de esto, pero hay unas que son muy útiles no solamente para la búsqueda de patentes, sino también para las publicaciones científicas al respecto. Bueno, esta es la base de datos básica. Cada vez que yo quiero bajar un PDF de una patente, aquí es donde voy. Todo lo que tengo que hacer es escribir el número, puedo utilizar el número de publicación, el número de la patente, algo muy simple, te va a dar el PDF y lo descargas. Debo decirles que no me había dado cuenta de que habían muchos otros aspectos de Google Patent que pueden ayudarte, así que voy a hablar de algunos de ellos. Así que si usted entra a la búsqueda, usted puede buscar de diferentes formas, no solamente con el número de la publicación o la patente, sino que usted van a ver otras cosas que tienen que ver con otras funciones o tareas o conceptos. Es decir, usted puede introducir un texto que puede tener que ver, por ejemplo, con su búsqueda basada en encuestas. También usted puede establecer, buscar en los tipos de reivindicaciones. Usted puede hacer búsquedas de descripciones, calificaciones en la parte inferior, y en la parte izquierda usted puede buscar fechas, puede buscar según los inventores, SMS, la oficina de patente, el idioma, el tipo de documento, etcétera. Y también esto te puede dar las informaciones acerca de los litigios, que también son bien interesantes, en especial para ustedes si ustedes están haciendo una búsqueda de invalidez, que ya lo hablamos, y usted posiblemente quiera saber cuál es la búsqueda en general, si hay un litigio. Usted puede utilizar esa información para poder permitirle decidir si yo me debo preocupar por esta patente o no. Aquí usted puede ver esta clasificación bastante complicada. Usted puede hacer una búsqueda también basada en la clasificación. Y también hay otras formas dependiendo del tipo de solicitud. Yo trabajo en farma y biotecnología, por lo que hay unas búsquedas específicas para ese tipo de información, pero usted puede hacer búsquedas utilizando química. Usted puede, en alguna de las bases de datos, usted puede poner los compuestos físicos. Usted puede utilizar algunas veces lo que se llama el IU empacado IU, y también otra serie de informaciones que usted puede buscar y documentos que también tengan que ver con este compuesto en particular. Esto me pareció bien interesante. Yo no me había dado cuenta de esto antes. Usted puede hacer una búsqueda basada en las mediciones, temperatura, frecuencias. Esto me pareció bastante interesante. Y también, por supuesto, usted puede hacer una búsqueda por cualquier tipo de números y tipo de solicitudes, etcétera. Y lo puede restringir de diferentes maneras y para oficinas de patentes específicas. Yo estaba muy feliz de ver que Google Patent te da tanta información, mucha más información de la que yo me había dado cuenta. Así que este es SpaceNet, que es una búsqueda o motor de búsqueda donde puede usted buscar algún tipo de información de patentes similar a cosas que puedes buscar sería en el título, términos, el resumen, el abstracto, también números, publicaciones, solicitud, prioridades.
También puedes utilizar, y esto puede ser útil si estás buscando la búsqueda operativa, puedes buscar, si usted ya sabe de un competidor, puedes buscar al solicitante, puedes encontrar todas las patentes que esa empresa en particular o institución ya ha solicitado. Puedes hacer la búsqueda por los números de clasificación también. PatentScope es de la WIPO, es el motor de búsqueda, y yo quisiera decirles que si ustedes quieren analizar los diferentes aspectos, realmente puede ser utilizar cualquier término de búsqueda, pueden utilizar el número de publicación, la solicitud, diferentes términos que tienen que ver, incluyendo la descripción, la clasificación. Y luego, por supuesto, usted puede entrar y hacer una búsqueda avanzada con todos los tipos de conectores y de lo que ya nos habló Alex previamente. Y nuevamente, esto también se puede limitar también a a oficinas específicas de patentes o a ciertos idiomas. Miren, esto también es un motor de búsqueda que me parece muy interesante. Y es interesante porque básicamente usted le puede hacer una pregunta y te va a dar información global, información acerca de qué tipo de empresa tiene la mayor cantidad de patentes, qué inventor tiene más patentes. Usted puede tener muy buena información estadística en lens.org. Yo hice una serie de búsquedas solamente para ver el tipo de información que me daba. Lo único que tenía que hacer es ver la lista desplegable, ver cuáles son los solicitantes, y ahí tienes a Samsung, que tiene la mayor cantidad de patentes, y tienes toda una lista. Por supuesto, cargas y puedes, donde está la parte de abajo que dice cargar más, puedes ver todavía más información. Si buscas a los inventores, vas a ver que hay muchos que tienen los derechos de ser mencionados, así como los anónimos, y hay muchos chinos, parece que esos hay bastantes, y también hay algo bien interesante para nosotros en la búsqueda de las agencias, los abogados. Esto te va a dar la idea de la cantidad de casos que todas estas firmas han tenido. También, por supuesto, puedes limitar el tipo de documentos que quieres revisar. En los biológicos, que es algo con lo que yo tengo que lidiar todo el tiempo, puedes buscar las secuencias, los nucleótidos, las cadenas de aminoácidos, el tipo de organismos que vienen con este tipo de secuencias, y también puedes buscar todo el trabajo donde se citan este tipo de secuencias específicas, etcétera. ¿Cuántos de ustedes hacen búsquedas de secuencias? ¿Alguien? Solo un par de ustedes. Bien, vamos a hablar acerca de estos dos porque esas son cosas con las que yo tengo que lidiar todo el tiempo. PubChem es una búsqueda para compuestos particulares. Puede hacerse de una variedad de formas. Ustedes pueden ver aquí que hay diferentes formas de incluir información donde se puede tener las moléculas lineales, donde usted puede simplemente tener un dibujo, que eso es bien divertido. De hecho, no lo he intentado hacer, pero hay otros en mi firma que son mucho mejores que yo haciendo estos dibujos. Y hay diferentes formas como puedes buscar estas moléculas químicas. Y aquí es donde puedes dibujar. Y este es un formato de dibujo que yo todavía no he podido volverme experta, pero hay diferentes elementos que pueden utilizar. Y bien, esta es una bien divertida porque si tienes que ver y estás involucrado en el mundo de las secuencias, esto es algo que estás buscando cuando, por ejemplo, si hay una secuencia de aminoácidos
cliente en particular, ya puedes buscar si es patentable, si es mercadeable. Eso es muy bueno, ¿cierto? Así que hay muchas formas de hacerlo. Así que puedes hacer una búsqueda por la secuencia de los nucleótidos en sí misma o por la secuencia de aminoácidos y puedes hacer la búsqueda en ambas direcciones. Si tiene los nucleótidos, puedes hacerla con esa información y también puedes encontrar la secuencia de nucleótidos si no la tienes. Esto se llama BLAST, que es básicamente, que se refiere a la herramienta de búsqueda de alineación local básica. Esto es información. Yo sé que está muy pequeño, pero hay diferentes formas de poder incluir la información a través del BLAST. Y por supuesto, si quieren copias de estas diapositivas, con mucho gusto. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas acerca de estas motores de búsqueda, las cosas que hemos mencionado. Y bueno, como ven, esto les da información bastante diferente. Mientras más sepan acerca de su clasificación, más fácil va a ser identificar estos documentos que están allí para sus búsquedas. Y eso es todo. Pues creo que ya se nos acabó el tiempo, pero si hay alguna pregunta o alguna precisión que quieran hacer, por favor. Muchísimas gracias por la compañía, por madrugar y nos veremos. Gracias.